a sentarme frente o al lado de la pizarra para tratar de hablar de determinados conceptos y realmente me siento incapaz. Me siento incapaz de hacerlo porque desde que existe el uso de la pizarra nadie me dice quién son, ni tienen número ni tienen nombre, las fichas que componen, ¿no?, el tablero, ¿no? Para tratar de expresar lo que trato de expresar, nos vamos a ir a uno de los equipos que más nos llaman la atención, o sobre todo a uno de los entrenadores que más nos llaman la atención en la historia de este deporte y sobre todo que nosotros hayamos tenido la oportunidad de ver el funcionamiento o de ver el juego de sus equipos, como puede ser Pep Guardiola, ¿no? Y vemos precisamente que bajo mi punto de vista, el gran legado es conseguir que sus equipos jueguen a aquello que él siente, pero sin desnaturalizar lo que son las capacidades naturales, valga la redundancia, de sus propios futbolistas, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cómo en el Fútbol Club Barcelona he visto una final de Copa del Rey en la que los dos centrales, que creo que eran Piqué y Yaya Touré, se ubicaban en el lateral del área para empezar la jugada, ¿no? Evidentemente, si esto lo llevamos al ámbito de un concepto unívoco, un concepto universal que se tiene que expresar para llevar a cabo dentro de las situaciones de progresión un juego eficaz que tenga relación con el juego de ubicación, pues evidentemente habrá miles de equipos que no puedan llevarlo a cabo porque esto siempre atiende a los niveles de estrés, a la seguridad de los jugadores mientras están jugando. Esa seguridad evidentemente está enmarcada o estrechamente enmarcada a lo que son sus posibilidades y sobre todo las posibilidades de interacción que se pueden dar y lo que emerge de ellas en base a cómo son las cualidades, las características de los jugadores, tanto que te circundan como aquellos que queden alejados. Por tanto, la constitución de estructuras tiene mucho que ver con aquello que yo suelo decir, que es que ubicándome en estos espacios, evidentemente quedo conectado con unos y quedo alejado de otros. Por tanto, repito, tenemos que volver y focalizar mucho nuestra atención a los quiénes, es decir, sin quiénes no podemos establecer los cómo y sobre todo son los la visibilidad de esos cómo o esas maneras de proceder están, repito, muy relacionadas con quiénes son los que lo llevan a cabo, ¿no? Si vemos así a grosso modo cómo después en el Bayern de Múnich este equipo se constituía, podíamos ver perfectamente cómo incluso los laterales y los interiores tenían este tipo de ubicación para que hubiese una relación más directa entre el central, que provocaba determinadas fijaciones o determinadas movilizaciones de la primera línea y que existiese ese pase directo sobre el extremo. Es decir, el inicio de la jugada, el rol, el contenido del rol de determinados jugadores, entendiendo que el contenido del rol no es definitivo ni es único, sino que aparece y se desvanece, pero por tratar de entendernos, también proporcionaba una siguiente ventaja, que es que a partir de fijar podíamos ser receptores de un tercer hombre, ¿vale? Podíamos ser terceros hombres o, como ocurría constantemente, ¿vale?, llevar a cabo esas penetraciones, tanto de Müller, que podía ser un receptor directo, como de ese lateral que estaba interiorizado, es decir, podía ser una penetración sucesiva, primero de Müller y sucesivamente la del lateral, ¿vale? Y eso también provocaba cosas cercanas y cosas o pasillos de penetración, ¿vale?, en lugares más alejados, a partir de la conducción de determinados jugadores y de una forma de conducción que permitía estar conectado a este jugador por su lateralidad y por la dirección hacia donde conducía, ¿vale?, estar conectado con aquellos jugadores que tenían la posibilidad de penetrar. Evidentemente nos saltamos en el tiempo y vemos que en el Manchester City, en multitud de ocasiones, Walker ejerce, ¿vale?, como asistente de esa primera línea, ¿vale?, para precisamente otorgar una mayor seguridad o equilibrar esos niveles de estrés en jugadores que no podrían ser eficaces haciendo lo que hacía Piqué
o haciendo lo que hacía o lo que realizaban Boateng, Bastuber, Dante, en definitiva, otros jugadores. A partir de ahí, evidentemente, también, a través de esas formas naturales de interactuar, pueden ir sucediendo cosas muy parecidas a las que sucedían, o cosas muy parecidas en eficacia a las que sucedían en los otros dos equipos a los que entrenó Pep, como puede ser, o como son, perdón, el Barcelona y el Bayern de Múnich, pero a través de no desnaturalizar lo que son las condiciones naturales o las condiciones esenciales identitarias de cada uno de sus jugadores. Por tanto, hablar de juego nos lleva de manera inexorable a hablar de jugadores. Hablar de posibilidades en el juego nos tiene que llevar a ver qué posibilidades de interacción, qué alternativas de intervención tienen los jugadores una vez forman parte de un sistema de relaciones concreto y específico, ¿vale?, inigualable e inimitable. Se habla también de un concepto que tiene que ver con la interiorización, es decir, aquel concepto que dice que los laterales en el equipo de Pep Guardiola, como pueden ser Zinchenko, Cancelo, en su día David Alaba, Philippe Lahm, ¿vale?, pueden jugar como mediocentros. Volvemos a caer en el mismo error, es decir, no son los laterales los que juegan por dentro, sino que son nombres propios y capacidades aquellos que se desenvuelven por dentro. Es decir, en ningún momento, y cuando digo en ningún momento es en ningún momento, he visto que Guardiola, a no ser que sea para cambiar el sentido de la orientación o un cambio en el sentido de la circulación de balón, puede ser que Walker pierda un poquito de anchura para ser receptor y así que no haya o no existan esas distancias de relación entre él y los que le circundan, para facilitar también determinados saltos, ¿no?, en los defensores contrarios, y que así podamos liberar tanto a De Bruyne como de manera directa, en este caso al extremo, en muchas ocasiones a Mahrez, ¿vale?, o volver a cambiar el sentido de la circulación, es decir, aprovechar una contrabasculación para volver sobre el espacio del primer pasador sobre mí, ¿vale? Pero yo lo que sí veo es que no es un lateral el que se mete en posiciones internas, sino que es Cancelo, es Zinchenko, es Alaba, es Philippe Lahm. En ningún caso fue Eric Abidal, y en ningún caso tampoco vi a laterales sin las condiciones precisas y sin la constitución de relaciones también concreta que me permita ser eficaz desde esas posiciones. Nunca vi a Guardiola hacer nada contra la naturaleza de sus propios jugadores, ¿no? Para mí, si estoy aquí sentado y si acepté la propuesta de sentarme aquí, precisamente es para poder expresar aquello que llevo sintiendo durante mucho tiempo, ¿no?, que son los grandes jugadores los que a través de su fútbol generan una dinámica a través de las cuales hasta el jugador más mediocre encuentra coyunturas, encuentra razones para ser aquello, no sé si mucho o poco, pero aquello que puede llegar a ser. Y lo hemos visto en dos casos muy concretos y muy de la élite en los últimos años, ¿no? Es decir, lo que provoca Van Dijk en el Liverpool, evidentemente permitió que todos consideráramos que jugadores que le circundan, como puede ser el caso de Alexander-Arnold, lo pusimos, como no puede ser de otra manera, o lo elevamos al altar de mejor lateral del mundo. Qué casualidad que cuando faltó Van Dijk, Alexander-Arnold no formó parte de la lista de 23 elegidos para la última Eurocopa, de los 23 elegidos por parte del seleccionador inglés. La recuperación de Van Dijk de esa lesión de larga duración vuelve a provocar en nosotros esa sensación de que Alexander-Arnold vuelve a ser uno de los mejores laterales del mundo, ¿no? Hasta la lesión de Pedri, el Barcelona, porque Pedri así lo provocaba, podía jugar en campo contrario y se daban los tiempos precisos para que jugadores como Frenkie de Jong, como incluso Serginho Dest o como Ferran encontraran razones para poder expresar aquello que potencialmente son, ¿no? Qué curioso que con la falta del canario muchos de los jugadores que siguen desenvolviéndose en los mismos espacios no encuentran esas razones para poder desenvolverse con la misma
eficacia, ¿no? Por tanto, tenemos que atender al jugador, a sus capacidades, a todo lo que tiene que ver con las formas específicas, naturales, de interacción para establecer cómo pueden ser las dinámicas conductuales de un equipo de fútbol.